Otra vez a Biología General. Ahora vamos a hablar de un tema muy interesante que a mí en particular me gusta mucho, que es el tema de los ácidos nucleicos. Y los ácidos nucleicos no son más que lo que conocemos como ARN y ADN, que es el material del cual, bueno, no del cual está hecho la vida, porque la vida sabemos que son los componentes orgánicos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces, en combinación de estos con otros que les vamos a llamar oligoelementos, que es el fósforo, el sodio, muy importante. ¿Qué más tenemos por ahí que nos compone? Potasio, también muy importante, el potasio. El hierro. El hierro es vital para el transporte del oxígeno. Ahora sí que sin fe no vivimos, pero no de la fe que ustedes se imaginan. El hierro, Fe, súper importante. Entonces estamos constituidos de un montón de elementos, además de estos. Pero bueno, en particular los ácidos nucleicos son importantísimos, importantísimos para tener la vida como la conocemos. Y eso ya lo vimos un poquito en los videos de la lista, en el video de Neil deGrasse y en el video del doctor Lascano. Son muy importantes. Pero bueno, entonces vamos a hablar de ARN y ADN. Muy bien. Entonces vamos a empezar con lo más sencillo. ¿Qué será lo más sencillo? Lo más sencillo es el ARN. ¿Y por qué es más sencillo? Porque es de una sola cadena. Entonces, una sola cadena que contiene las bases nitrogenadas. Y a partir de esta sola cadena se copia, se transcribe y se imprime. Entonces está constituido por citosina, que la citosina ya sabemos cuál es su par, es la guanina, y la adenina. Y en el ARN, quien se aparea con la adenina no es la timina, es el uracilo. En el ADN, la adenina va con la timina. Ajá. Pero en ADN están unidas. En ARN tenemos aquí dos cadenas que no están unidas. Se transcribieron. El proceso de transcripción no puede copiar C con C ni A con A. Tendría que ser con sus pares. C con G y A con U. Y ahorita vamos a hablar de esos pares. Vamos a borrar todo lo que tenga que ver con eso. Entonces, seguimos nuestro tema ARN. Bueno, primero tenemos que explicar de qué están compuestos los ácidos nucleicos para que me entiendan bien. Entonces, ARN es igual a ácido ribonucleico. Ajá. Bueno, este ácido ribonucleico se va a componer, bueno, va a formar más bien algo que vamos a llamar nucleótido. Bueno, vamos a borrar esa L. Nucleótido. ¿Qué es un nucleótido? Vamos a ponerlo acá. Vamos a cambiar de tinta porque como que no va bien. Entonces, un nucleótido va a ser igual a una base nitrogenada. La base nitrogenada va a ser la adenina, el uracilo, la guanina y la citosina. Una base nitrogenada más un grupo fosfato, que lo escribí mal hace rato. Bueno, lo escribí bien. Fósforo es P. Y fosfato es fósforo más oxígeno, con un 4.
base nitrogenada más fosfato más ribosa. Ahí está la ribosa, que es un azúcar. Ya saben que cuando acaba en osa es azúcar. Entonces, estos tres va a ser igual a un nucleótido. Ahora, cuando yo les explico aquí, por ejemplo, A con U se aparean y en la transcripción, bueno, nada más vamos a hablar del nombre de la base, pero en realidad esto es el nucleótido. Y ya saben que el nucleótido no nada más es la base nitrogenada. Trae su grupo fosfato y trae su ribosa. Pero para no escribirlo todo el tiempo, yo nada más escribo las letritas. Pero ustedes ya saben que las letritas solas no existen. Tienen que jalar su fosfato y su ribosa. Y que se denominan nucleótidos. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, vamos a hablar de los nucleótidos. Estoy muy arriba y ya no me deja subir esta cosa, me salí del campo. Entonces tenemos que hablar de los nucleótidos. Entonces dijimos, los nucleótidos que van a estar representadas por la letra de la base están, bueno, la base como tal está adherida a una cadena que es el fosfato. Bueno, no lo vamos a poner así. El fosfato en azul. Bueno, el fosfato en verde y en rojo la azúcar y entonces ahora sí en gris el fosfato, ¿no? Entonces, acuérdense, yo voy a tener aquí, vamos a hacer unos cuadritos. Yo voy a tener aquí un cuadrito gris, un cuadrito rojo y un cuadrito azul. Entonces, ¿qué van a significar esos cuadritos? Bueno, esos cuadritos, vamos a quitar esta parte de acá. Esos cuadritos representan, ahora sí con negro, dijimos que el gris va a representar a la base nitrogenada, el rojo al azúcar o a la ribosa y el verde, ya mis bolas no había un azul, era un verde, pero bueno, y el verde va a representar al grupo fosfato. Y entonces, ahora sí, vamos a poner así para que no se me hagan bolas, como yo ya me hice. Entonces la base, dijimos que en gris, no, todo en gris no, en rojo, dijimos la azúcar, y en verde el grupo fosfato. Entonces, estos tres van a dar al nucleótido, ¿correcto? Pero yo lo voy a estar representando así. Ahora vamos a hacerlo bien checito. Entonces dijimos que estamos hablando con azul. Entonces vamos a poner una cadena de tres nucleótidos. Al ratito van a entender por qué son tres nucleótidos. Entonces este es T y este es uracilo. ¿Ok? Y entonces acuérdense, van a estar aquí divididos. Bueno, no divididos, van a estar representados todos. Entonces, todos con su azúcar del mismo lado, no lo pueden entender del lado contrario, y todos con su fosfato también del mismo lado. Acuérdense que en química los lados son muy importantes. Ah, error. Le dejé un cachito destapado y no me deja. Lo tengo que tapar bien así. Ahora sí. Vamos a rellenar de gris lo que nos faltó. Ahí está. Entonces este y este. Y todos unidos.
¿ok? Pues todos unidos en el ARN. Entonces, esto es igual a un ARN, ¿ok? Ahora, el uracilo es igual a la timina, nada más que la timina es un poquito más grande, tiene un cachito. Ese cachito no le impide aparearse con el que sigue. Entonces, cuando todos los ácidos nucleicos, bueno, los ácidos nucleicos, el ARN y el ADN, junto con sus nucleótidos, están en el núcleo. Entonces tenemos a la célula. Vamos a hablar de una célula procariota, ¿ok? Entonces, esta célula procariota, su núcleo está en rojo. Entonces, tiene aquí una sola cadenita de ARN. Y ahí lo tiene. A lo mejor sí está más juntito, pero lo tiene ahí desnudo dentro de la célula. Y están todos los demás componentes de la célula ahí. ¿Ok? Están todos los componentes de la célula. Y su material genético regadísimo. Bueno, ese material genético por sí solo no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque se quedaría sin material genético la célula. Imagínense que dijeran, voy a usar este pedacito. Y luego voy a usar este pedacito. Y luego este pedacito. Y así va usando pedacitos hasta que se lo acaba. ¿Y qué le pasa a esa célula? Pues es igual a una célula muerta. Pero, ¿qué creen? Así no funciona. A las células no se les acaba su ADN. A las células, bueno, o su ARN. Las células lo replican. ¿No he escuchado hablar de esa prueba que le hacen al coronavirus, que es la prueba del PCR? Ah, bueno, pues tiene que ver con esto. Es la prueba de reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, PCR es polimerasa chain reaction o reacción en cadena de la polimerasa, RCP. Pero RCP ya es otra cosa, ¿no? Entonces, por eso lo ponemos en inglés, PCR. Entonces, el PCR, ¿qué hace el PCR? Pues que hace que estos se copien. Entonces vamos a borrar. Ahí está, nada más necesito hacer la goma más grande. Vamos a ver si la podemos hacer más grande aquí. No, pero aquí sí. Aquí la podemos hacer grandota, grandota. Entonces vamos a quitar esto, vamos a cerrar esto. Y vamos a que nos deje borrar. Ahí está. Vamos a eso. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Ahí está. Nos regresamos. Entonces dijimos que se va a hacer una copia. La copia la vamos a hacer con negro. ¿Okay? Entonces va a decir el ARN, bueno, tengo que trabajar, tengo que producir algo, entonces me voy a duplicar. Y entonces aquí intervienen un montón de enzimas, de las que no vamos a hablar ahorita, no viene el caso, pero que le ayudan, ¿no? Entonces en medio de la célula, en nuestra célula, otra vez ahí estaba, con su ARN que le habíamos puesto, en la célula, en esta parte, en el citosol o en el citoplasma, estos puntos verdes son los químicos necesarios para que esto se replique. Pues aquí adentro está todo lo que la célula necesita. ¿Cómo le llega? Bueno, pues de la comida, de su alimentación. ¿Se acuerdan de heterótrofas y autótrofas? De ahí va a obtener. Entonces, va a decir, bueno, este cacho es mi cacho, es así como el oficial, como las actas de nacimiento. Entonces, este de aquí no sale de
Bueno, no se despega del núcleo. Está aquí y está unido y nunca se va a despegar. Entonces, si quieren que se produzca algo con este código genético, se tiene que copiar. Y se va a copiar. Entonces, ¿quién viene con la A? Pues el uracilo. ¿Y quién viene con la T? Ah, pues no hay T. Ay, qué soquete somos. Entonces, esta no es T, es una G. Sí, porque la T es la timina y esa no tenemos. Es una G. ¿Y quién viene con la G? Ah, bueno, pues la C. ¿Y quién viene con la U? Pues la A. Y entonces así se va a formar. Entonces acuérdense que le tenemos que poner colorcitos otra vez. Entonces, acuérdense que nuestra base la pintábamos de gris y nuestra fosfato lo pintábamos de verde. Ah, pero resulta que es igual a este de acá, pero en el otro sentido. Entonces, los verdes ahora van a estar de este lado. Están abajo, vienen en sentido contrario. Y es algo muy importante en el ADN también, el sentido. Acuérdense lo que dijo Lascano, que es zurdo. De Grasse dijo que es zurdo. ¿Por qué? Ah, bueno, lo vamos a ver más adelante. Entonces ya, resulta que ahí viene y este también está unido por otros químicos, por unas proteínas llamadas histonas. Está unido. Entonces, este es el original y esta es mi copia. Con copia para, pues el que lo va a, ahora sí, a leer y imprimir, que es el ribosoma. Entonces, el ribosoma lo lee, lo imprime y entonces, voilà, tenemos una proteína. Pero vamos a seguir hablando del ARN, ¿ok? Ya nos salimos del pizarrón y llegamos a un sitio. Fíjense, es el litio, el sitio para del Instituto para la Investigación del Genoma Humano. Bueno, es nacional, es gringo. Pero bueno, aquí nos van a explicar, porque está en español. Entonces dice, el uracilo es una de las 4 bases químicas que forman parte del ARN. Las otras bases son la adenina, la citosina y la guanina. En el ADN, la base timina se encuentra en lugar del uracilo. Entonces les digo, se va a unir A con U y G con C. Esto es muy sencillo. Bueno, para mí. ¿Por qué? Porque en los 80s, principios de los 90, había en el canal 5, esto es de Megarrucos, había un gatito que se llamaba GC. ¿Por qué? Porque las letras que denominan al canal 5 era XH, que todos los canales mexicanos tienen XH, y el del canal 5 era GC, por González Camarena, que era el inventor de la tele a color, mexicano, pero lo hizo en Gringolandia. Entonces, para mí es muy fácil, porque el gatito se llamaba GC y el canal GC y González Camarena, entonces siempre G va con C. Por ejemplo, ¿cómo me acuerdo que el uracilo está en el ARN? Ah, bueno, porque es A con U y AU también es el símbolo del oro. Entonces es fácil, ¿no? ¿Cómo se unen? Ah, pues en el ARN como si fuera oro. Es AU, A con U. Y bueno, cuando pasamos al ADN, pues ya sabemos que es G con C es igual. Y a T, ¿y cómo me acuerdo de T? Pues por los robots de Star Wars, los que tienen dos patas, que salen ahí peleándose con los Ewoks, son los ATST. Entonces ahí vienen los AT. Son mis técnicas de memoria para acordarme de esas cosas. Les podrían servir, ustedes búsquense las suyas. Pero bueno, entonces aquí tenemos ADN, obviamente este no es ARN, pero cuando tenemos ADN, el ARN sigue siendo la copia de cambio. Y aquí vemos que A con U, T con A, porque acuérdense que la A y la T sí es en el ADN, pero entonces la cadena de ARN va a ser U, A, C, y todas las que iban con T son U's. Se reemplaza. Es muy sencillo, ahorita vamos a buscar cuál es el asunto. Pero bueno, aquí está. El uracilo es un nucleótido al igual que la adenina, nada más que reemplaza la timina. Pues es lo mismo de arriba. Entonces aquí está
más o menos. Entonces vamos a ver si podemos ver las bases. Por ejemplo, ¿tenemos adenina en el ARN? Sí. Vamos a ver qué nos da aquí con adenina. Fíjense, la adenina tiene esta estructura. Entonces vamos a ir copiando, ¿ok? Síganme en el video. Bueno, no voy a poder copiar. Ahorita lo copio y se los muestro en otro, ¿ok? Bueno, en el mismo, ustedes lo van a ver ya todo pegado. Otra vez, viendo el ARN, les voy a enseñar unas cosas. Este es el uracilo y esta es la timina. ¿Cuál es la única diferencia entre uracilo y timina? Esto de aquí. Y esto lo hace más complejo, más estable, pero también lo hace más pesado. Entonces vamos a tener en consideración SH3C. Si ustedes se fijan, ahorita no peleen al este de acá. Vamos a tacharlo, después lo destachamos. Si ustedes se fijan, aquí va a haber una unión. No va a ser esa unión, perdón. Va a ser esta unión y esta unión. Son 3 enlaces. Por eso no se puede unir citosina con adenina o con uracilo, porque no tienen 3 brazos disponibles. Solamente la guanina tiene 3 brazos disponibles, que es el hidrógeno con el nitrógeno, el hidrógeno con el oxígeno y el hidrógeno con el oxígeno. ¿Ok? Aquí, ¿qué va a pasar? Que este hidrógeno se va a unir con este hidrógeno de acá y este hidrógeno de acá se va a unir con este oxígeno de acá. ¿Ok? De hecho, no, otra vez. Se va a unir con este de acá. Ah, no, estaba bien. Perdonen ustedes. Perdonen ustedes, me cuatrapié. Sí se va a hacer hidrógeno con hidrógeno. De hecho, es uno de los poderes, digámoslo así. Y este se va a unir con este de aquí. Aquí no encontré una imagen donde el uracilo estuviera volteado o la timina estuviera volteada. Generalmente están volteados para acá. Esta es la parte que está con el azúcar. Entonces, y así es como van uracilo con adenina y citosina con guanina. Si regresamos a ver ¿cómo se llama? A ver la timina, van a ver que no hay ninguna complejidad para que esto se lleve, porque acá tenemos el H3C. Ajá, y entonces esto ya lo cambiamos a timina. Entonces, ARN y ADN son muy parecidos, solamente que el ARN es más sencillo, es más ligero. Si pensamos en eso, el ARN debió de haber sucedido antes que el ADN. El ADN es una complejidad, es algo que apareció. ¿Para qué? Pues para que la vida fuera un poco más estable. ¿Por qué? Vamos a ver lo siguiente. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Ahorita quería que entendieran el ARN, porque el ARN está en las procariotas como único ácido nucleico, que es mucho más sencillo. Vamos a tener procariotas que tengan ADN. De hecho, también tenemos virus de ARN y ADN. Entonces, por eso es algo que nos ponía trabas de qué apareció primero. Pero bueno, acuérdense, siempre lo más sencillo es lo que pasó primero. Y aquí, ¿quién es más sencillo? El uracilo. La timina ganó esto. Y vamos a ver que el ARN cumple una función esencial dentro de las células. Pero ahora sí tenemos que irnos a ver. Ay, no quería hacer eso.
irnos a ver organelos. Entonces vamos a ver organelos. ¿Qué les parece? Entonces vamos a cerrar esta célula y vamos a empezar con los organelos. Bueno, ¿qué organelo será más importante? Este no. Bueno, de hecho el más importante, vamos a poner este de aquí. El más importante tendría que ser el núcleo. Este es el organelo más importante. Pero no vamos a hablar del núcleo porque ya hablamos mucho del núcleo que está en los procariotas y digo que está en los eucariotas y no en los procariotas. Vamos a hablar de los otros organelos. Ahora, para empezar, la célula procariota, de hecho vamos a empezar por la célula procariota. Vamos a empezar por la célula procariota porque es mucho más sencilla. Entonces, si yo me imagino una célula procariota, ya dijimos que tiene algo que le vamos a llamar pared. ¿Ok? Tiene la pared. Y luego tiene aquí una membranita que conforma la pared. Y en esa membranita, en esa protomembrana, se van a llevar a cabo básicamente todas las funciones de los organelos. Entonces, esto es muy sencillo. En esa protomembrana se van a realizar todas las funciones. ¿Y qué más voy a tener? Pues voy a tener mi material genético aquí, regadito. Y también voy a tener pedacitos de material genético que se intercambian entre otras, con otras procariotas, que estos de aquí se llaman plásmidos. Plásmidos. Después vamos a regresar a los plásmidos. Y algo muy importante, tiene mitocondrias. Entonces, vamos a empezar por las mitocondrias. Bueno, y tiene otros organelos que le sirven para su locomoción. Algo que van a estar aquí, así como pelos. De hecho, adivinen cómo se llaman. Exacto, se llaman pilis, que son como pelos. Y luego tiene unas cosas que le sirven para moverse. Puede tener uno, puede tener dos. Y estos se van a llamar flagelos. Y ya, esos son todos los organelos de la célula procariota. ¿Ok? De hecho, vamos a cerrar aquí. Creo que tengo por aquí una imagen de una procariota. Aquí está. Fíjense. Aquí está, nada más que esta tiene ADN. Pero sustituyamos y pongámosle ARN. Ay, no quería hacer eso. No quiero esto. ARN. Y le faltan sus plásmidos, ¿no? Aquí sus bolitas. Y también le falta su mitocondria. Lo que pasa es que nadie se enfoca en las procariotas, pues son sencillas, pero de tan sencillas obvian cosas. Y entonces aquí tenemos su pared y tenemos su membranita donde están adheridos los pilis o los pelos y los flagelos. Entonces, todo lo que necesita esta célula pues, sale de aquí a la membrana o de la membrana para acá. ¿Ok? Y ahí está existiendo la célula. Esta es Escherichia coli. Luego van a encontrar a gente que no es bióloga y que les dice Escherichia. No, eso huyan de esa gente. ¿Ok? Se llama Escherichia. Porque es latín y la CH se pronuncia como si fuera una C. Escherichia coli es la bacteria que les da el cólera. La famosa E. coli. Entonces, estos son los procariotas. Pero vamos a empezar a hablar de los organelos ya más complejos. Y para eso, bueno, el modelo siempre es una célula eucariota. ¿Ok? Entonces cerramos esta y abrimos nuestra célula eucariota. Vamos a abrir esta de acá. Vamos a empezar con el organelo más importante de todos, que es la mitocondria. De hecho, la mitocondria es el único organelo fuera de la pared celular y el protonúcleo que tiene la célula procariota.
Entonces, tanto procariotas como eucariotas tienen mitocondria. Y la mitocondria es muy importante porque la mitocondria tiene, tengo que señalar, la mitocondria tiene su propio ADN, en el caso de las eucariotas, bueno, en el caso de las que tienen ADN, porque acuérdense que hay procariotas que tienen ADN. Basta de decir que solo las procariotas tienen ARN y no. Entonces, pero lo que sí es que no hay eucariotas que solo tengan ARN. Eso sí no pasa. ¿Ok? Bueno, entonces la mitocondria tiene su propio ADN, o en el caso de los organismos basados en ARN, su propio ARN, que no va a compartir con nadie más. Va a ser propio de la mitocondria. Y de hecho es un dato muy importante de, bueno, después llegamos a ese dato, si no los voy a hacer bolas, ¿ok? Esta mitocondria, su función es producir energía, produce ATPs. ¿A partir de qué? Pues de todo lo que hay en el citosol, de lo que se come. Entonces vamos viendo otros organelos. Lo importante de la mitocondria es que tiene su propio material genético y es la encargada de producir energía para la célula. Esa es la gracia de la mitocondria. Luego tenemos algo que se llama el retículo endoplásmico o endoplasmático rugoso. Este retículo endoplasmático o endoplásmico rugoso contiene a los ribosomas. Ahorita vamos a ver bien qué son los ribosomas. Pero entonces, no hay ribosomas fuera de este retículo. Y básicamente lo que va a hacer el retículo endoplásmico rugoso es producir las proteínas junto con los ribosomas. ¿Ok? Luego viene el retículo endoplásmico liso, que es este que está aquí. Y lo vamos a ver ahorita mismo. Ahí está. Es el retículo endoplásmico o endoplasmático liso. ¿Qué hace este? Produce cosas que hacen a las proteínas que produjo el rugoso más complejas. Entonces les agrega cosas para que sean proteínas más complejas de acuerdo a lo que se necesite. Eso va a ser el retículo endoplásmico liso. Luego viene un organelo que se llama el aparato de Golgi. El aparato de Golgi lo que va a hacer es recoger todas las proteínas producidas por estos dos y las va a transportar desdoblándose o sacando vacuolas que se ponen en contacto con la membrana celular y entonces las proteínas pueden salir de la célula. Entonces el aparato de Golgi es como una carretera para las proteínas que va del interior de la célula hacia el exterior de la célula. Eso va a ser el aparato de Golgi, que de hecho era un organelo que se tenía poco estudiado, porque pues, no se veía cómo se movían las proteínas. ¿Dónde están los ribosomas? Son importantísimos. No digan que no los puse. Bueno, estaban con el rugoso. Ahí estaban los ribosomas. Entonces, los ribosomas lo que van a hacer es leer el ARN y solo el ARN, aunque sean células que tengan ADN, ahorita vamos a ver, eso es muy interesante, para producir las proteínas. Este las produce proteínas. El retículo ordena y arma proteínas con lo que le pasa. Y que es el liso acompleja, es decir, las hace más difíciles, más complejas. El liso acompleja las proteínas. Entonces, fíjense, el ribosoma las produce. El retículo endoplásmico rugoso las ordena y les pone lo que les falta, que le manda el liso, el retículo endoplasmático liso. Y el aparato de Golgi las agarra y se las lleva para afuera, las transporta. Eso van a ser los organelos en las células, en este caso en la célula eucariota. Estas funciones las hace la procariota en su pared. Podríamos pensar que la procariota
es mucho más eficiente porque siendo más sencilla, igual puede producir proteínas. Lo que pasa es que la eucariota puede hacer proteínas más complejas, más complicadas. Y por eso la vida eucariota también es más complicada. Nosotros somos muchísimo más complicados simplemente por nuestras funciones cerebrales y eso tiene que ver con esas proteínas que se producen. Entonces vamos a cerrarle el ojito aquí y ahora sí, vamos a seguir hablando de los nucleótidos. Por ejemplo, aquí están los virus. Los virus pueden tener ADN o pueden tener ARN, pero carecen de todos los organelos, hasta del núcleo. Entonces el virus no puede hacer nada sin la célula. Por eso decimos que el virus no está vivo. Simplemente es una proteína que contiene material genético, pero no puede hacer nada con ese material genético, puesto que no tiene organelos. Entonces esto es lo más sencillo, antes de la vida. Después viene las procariotas, que son menos sencillas que los virus, son más complejas, pero son menos complejas que las eucariotas, ¿no? Entonces aquí se organizó. ¿Cómo se organizó? Pues de algo, de una protocélula que se fusionó con mitocondrias que vivían solitas, sin estar adentro de una célula. Y por eso las mitocondrias tienen su ADN propio, porque existían desde antes con su ADN propio. Y después se fusionaron con algo que también tenía su ADN para formar la célula procariota. De tal forma que esto más esto quedó algo así con mitocondrias. Acuérdense que a esta le faltan sus mitocondrias. Y aquí van a estar sus mitocondrias. ¿Ok? Y de aquí, de esto pasamos a lo complejo. Ah, no hablamos de los lisosomas. Bueno, pasamos a los complejos. Entonces ya hablamos de todos los organelos. Los centriolos, tampoco hablamos de los centriolos. Los centriolos organizan el citosol, el citoesqueleto, para dar una estructura. Y los lisosomas se van a encargar de desbaratar lo que es muy grande. Todas las proteínas que entran que son muy grandes, los lisosomas las van a hacer chiquitas para que puedan ser aprovechadas por la mitocondria para producir ATP. ¿Ok? Ahora, si estos se enferman, pues ya se fregó la cosa porque no pueden mandar a la mitocondria para producir ATP y la célula se muere. De hecho, todos tienen que funcionar para que la célula funcione. Bien, vamos a ver que hay muchas enfermedades que están relacionadas con que estos no trabajan. Y entonces, pues, el organismo no vive mucho, porque es complicado arreglar las cosas a nivel tan chiquito, a nivel celular. Las podemos arreglar a niveles más grandes, a niveles de organización más grandes. Y con eso vamos a cerrar este video, con los niveles de organización, ya que vimos los organelos y ya que le dimos una entradita a los ácidos nucleicos. Entonces teníamos que hablar del ARN, que el ARN es la base de todo. Entonces fíjense, vamos a cerrar este ojito y vamos a ponernos aquí. Entonces, ¿qué existía en la Tierra primitiva? Pues primero existió ARN. A ver, déjenme pongo en la capa porque no las tengo seleccionadas. Pues vamos a agarrar esta. Y vamos a borrar eso. Entonces, primero existió moléculas orgánicas. ¿Ok? Después, esas moléculas orgánicas se organizaron y formaron ARN. Y entonces había unas cosas que eran las mitocondrias sueltas y las protocélulas con ARN propio cada una. Ahora, estos pasos, ¿cómo se formó esta de acá? Aún no sabemos. ¿Cómo se formó esta de acá? Aún no sabemos. Suponemos que es de acuerdo al experimento de Oparin. Ajá. Que son los coacervados. Es decir, se metían en una bola material y de Miller. Chéquense a Oparin, así se escribe, y a Miller. Yo no voy a entrar en detalle con estos porque se nos va el curso.
pero chequen, busquen en internet experimentos de origen de la vida de Oparin y de Miller, y lo que hacen es jugarle a ver si se forman estas cosas. Nunca se forman, porque falta mucho tiempo. Acuérdense que esto llevó probablemente millones de años. O sea, es muy complejo y es muy tardado. Pero bueno, ahí se va más o menos. Entonces, ARN, bueno, moléculas orgánicas, ARN, protomitocondrias, protocélulas, y de aquí salió la célula procariota con ARN. Después pasó el tiempo y salió la célula procariota con ADN. ¿Ok? Probablemente aquí también estaba formándose el ADN. Lo que no sabemos si se formó aquí o se formó acá, ya que estaba allá adentro. Pero bueno, no se estaba utilizando. En algún momento, ya que esta célula estuvo formada, primero fue esta, y después aparecen los virus. Pues van a aparecer como el 2. ¿Por qué? Porque los virus no pueden existir sin las células. Entonces, algo pasó aquí, que salieron estos, y ahora estos se infectan de regreso. Pero primero la célula procariota con su ARN primitivo, después los virus, después las procariotas con ADN, y después ya viene la célula eucariota, la que ya es como la conocemos. Entonces es medio complejo cómo se va formando esto. Entonces vamos a borrar otra vez. Y vamos a hablar de niveles de organización. Les decía ya para cerrar. Entonces los niveles de organización van a venir así. Química orgánica, ¿no? Moléculas orgánicas. Después ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos ARN, ADN. Y de ahí ya viene la célula. Y la célula se va a convertir en nuestro primer nivel porque es la unidad básica de vida. Entonces no podemos organizar la vida sin la célula, aunque haya los virus por acá, ¿no? Todo es a partir de aquí. Entonces, célula 1. Después de la célula, viene el 2, un conjunto de células forman un tejido. Después del tejido, viene el 3, que forman los tejidos, forman órganos. Luego viene el 4, que forman los órganos, forman sistemas. Luego, ¿qué forman los sistemas? Aparatos. Luego, ¿qué forman los aparatos? Organismos. Es el 6. Luego, los organismos, cuando se juntan, dan origen a una población. Población es la 7. Luego, las poblaciones diferentes interactúan y dan lugar a una comunidad. Es el 8. Y luego todas las comunidades juntos en un espacio con entradas y salidas de energía y sistemas dinámicos complejos van a dar origen a ecosistemas. Es la 9. Y vamos a cerrar la 10 ya con la organización total, que sería una biosfera. ¿No? Que entonces biosfera se va a llamar a un planeta que tiene vida. Y el único que conocemos ahorita es la Tierra. ¿Ok? Entonces, de esta forma, bueno, pues va a ser esta clase. Y ya nos vamos a pasar a hablar un poco más en serio de los ácidos nucleicos, del ADN, de los nucleótidos, de la herencia, de los cromosomas, de la replicación, de la PCR. Y va a estar padrísimo este asunto. Pero bueno, tenemos que empezar por aquí. Entonces ya les hice un video que va a equivaler como a 2 o 3. Va a estar uno solo, véanlo completo, tomen notas por favor. Nos vemos.